Hola a todos, bienvenidos al 14º tutorial de Java. Hoy vamos a estar viendo cómo hacer para concatenar, dividir cadenas y algunos otros métodos que podemos aplicar a los objetos de tipo string. Este tutorial va a estar un poco aparte de lo que venimos haciendo con nuestra clase mundial de fútbol y nuestra clase fecha. Es solamente para mostrarle los métodos que podemos aplicarle a los objetos de tipo string. Bien, entonces, lo primero que todo es la concatenación. La concatenación es básicamente lo que nosotros podemos llamar la suma de cadenas, es decir, colocar una cadena después de otra. Bien, eso se llama concatenar. Con los números sería sumar, con las cadenas se denomina más específicamente concatenar. ¿Cómo vamos a concatenar cadenas? Bueno, simplemente utilizando el operador más. Entonces, por ejemplo, si en nuestro método leer país anfitrión, luego de que el usuario ingresa el valor de la cadena país temp por teclado, imagínense que queremos imprimir, simplemente para mostrar cómo funciona la concatenación, system out print line, y aquí vamos a poner la cadena país ingresado, dos puntos, cierro comillas, voy a agregar un espacio y voy a agregar el identificador país temp que tiene almacenado una cadena. Bien, entonces utilizando el operador más podemos concatenar esta cadena literal con esta cadena literal con esta variable que tiene almacenada una cadena. Bien, entonces vamos a compilar, creamos una nueva instancia de la clase mundial de fútbol, nos pide el nombre del país, vamos a poner nuevamente Argentina, y fíjense que lo que se imprimió es una sola cadena de tres cadenas concatenadas: país ingresado, dos puntos, el espacio y la cadena que ingresé yo por teclado. Bien, entonces esa es la manera de concatenar cadenas en Java. Ahora bien, ¿qué pasa si queremos dividir una cadena? Bien, vamos a borrar esto y vamos a poner país temp. Imagínense que lo que yo voy a ingresar es una cadena con muchos espacios y varias palabras, y quiero dividir esa cadena en las distintas palabras. Entonces lo que voy a utilizar es el método split. Y el método split lo que me va a devolver en realidad es una lista de esas palabras, de esas secciones, esas divisiones que realizó. Y esto es lo que se denomina un arreglo. Va a ser un arreglo de cadenas lo que me va a devolver. Pero eso no es lo que interesa en este momento. Lo que interesa es simplemente que sepan que se puede dividir una cadena utilizando cualquier tipo de divisor. En este caso, el divisor siempre va a ir entre los parámetros del método split y entre comillas. Y si yo pongo un espacio, es el carácter espacio, lo que va a hacer el método split es dividir esta cadena que yo ingreso por teclado utilizando el divisor del espacio. Ahora bien, si yo quiero imprimir uno de los elementos que me devuelve el método split, dijimos que era una lista de elementos lo que me devuelve. Si yo quiero imprimir uno de esos elementos, tengo que poner el índice de ese elemento entre corchetes, luego de todo esto. Bien, todo esto se va a reemplazar por el arreglo, y yo con los corchetes puedo acceder a algún elemento de ese arreglo. Vamos a ver más adelante, cuando veamos arreglos, que siempre las posiciones comienzan desde cero. Entonces, si yo quiero el primer elemento de este arreglo, voy a poner entre corchetes 0. Bien, entonces vamos a compilar, vamos a ejecutar esto, y ahora cuando me pide el nombre del país le voy a poner ar espacio gen espacio t espacio na, y lo que me debería devolver en realidad es simplemente ar. Justamente ven que lo que hizo el método split es dividir utilizando el espacio, y me creó un arreglo con 4 elementos: la cadena ar, la cadena gen, la cadena t y la cadena na. Bien, los espacios desaparecen, se utilizan solo como separadores.
Y yo accediendo con corchete 0, accedo al primer elemento de ese arreglo, a la cadena AR. Bien, entonces eso es como separar cadenas. Otros métodos que podemos utilizar es el método trim para recortar de alguna manera los espacios que tiene una cadena al comienzo y al final. Fíjense, si yo imprimo simplemente la cadena, ¿qué sucede si pongo muchos espacios al principio? Me aparecen justamente los espacios al principio cuando imprimo la cadena. Es decir, todos esos espacios se guardan. Ahora bien, si yo utilizo el método trim sin parámetros, lo que va a suceder es que esos espacios van a desaparecer. Bien, me recorta los espacios a la izquierda y a la derecha de la cadena. Y finalmente existen dos métodos para llevar toda una cadena a minúsculas. Se denomina toLowerCase, parámetros vacíos. Y lo que va a hacer es obviamente convertir toda mi cadena a minúscula. Entonces, si yo ingreso una cadena de esta manera, me la convierte toda a minúscula y luego la imprime. Bien, y existe otro método que es toUpperCase, que lo que va a hacer es obviamente convertir todo a mayúscula. Bien, estos dos métodos, toLowerCase y toUpperCase, pueden ser útiles para almacenar información que ingresa el usuario de una manera más homogénea. Es decir, si un usuario ingresa el país con mayúsculas, otro con la letra en mayúscula, otro todo en minúscula, nosotros podremos utilizar estos métodos para almacenar en nuestra base de datos todos los países, todo lo que ingresa el usuario de una misma manera, todo en minúscula, todo en mayúscula. O podríamos buscar otro método que me devuelva la cadena con la primera letra solo en mayúscula. También se puede utilizar para comparar cadenas. Por ejemplo, si estoy solicitando el ingreso de un password, de una contraseña, y en mi caso, en mi sistema, las contraseñas no son sensibles a las mayúsculas, si el usuario me ingresa la contraseña con mayúsculas o en minúsculas, yo lo que podría hacer es convertir primero a minúsculas lo que ingresa el usuario, convertir a minúscula la contraseña que tengo almacenada en la base de datos y luego compararlas. Entonces, de esa manera la comparación se va a realizar efectivamente si el usuario ingresa la contraseña en mayúscula o en minúscula, indistintamente. La comparación siempre se va a realizar ambas en minúsculas, o podría ser también ambas en mayúscula. Bien, así que bueno, eso fue todo por hoy y los espero en el próximo tutorial. Chao.